saber si sientes dolor cuando hay algo en tu vida, ¿no? Que está afectándote de otra manera, no directamente con dolor. ¿Duele? ¿Por qué duele? Y duele mucho. Muchas personas lloran, se sienten atrapados dentro de sí, se sienten mal, ¿no? Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué duele? ¿Qué es lo que sucede? Gracias, doctora Reina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué duele? Desde aquí quiero empezar esta charla porque muchas veces tenemos solamente en la cabeza la idea de dolor, tal cual, un dolor ontogénico. Y también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos muchos tipos de dolor, pero la mayoría de estos dolores, todos ellos, están en la cabeza, vienen del sistema nervioso. ¿Por qué vienen del sistema nervioso? ¿Y por qué nosotros los tratamos con este tipo de medicamentos? ¿Sí? Dice la doctora Angélica Luna, sí, es una pérdida de algo y esto duele, sí es cierto, duele. Incluso cuando te quitan algo que es a lo mejor no es tan preciado para otras personas, pero es preciado para ti. Por ejemplo, resulta que falleció alguien importante en tu vida, falleció tu papá, falleció tu abuelo, ¿no? Y él te dejó, imaginando, una pluma, y era la pluma de tu abuelo, ¿no? Y la pierdes. ¿Te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué es lo que sucede? Sí, dice la doctora Nancy Ponce, duele el alma. De acuerdo, pero no es nada más así. Hay que pensar en esto. Y desde aquí quiero empezar a partir de esta plática de control del dolor, porque tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando duele? ¿Qué es lo que sucede? Dice aquí, dice, es una experiencia sensorial, esto es tal cual del libro, ¿no? O sea, nosotros vemos esta clasificación, dice, es una experiencia sensorial y emocional, que es desagradable, ¿no? Ahí me voy a detener un momento. ¿Ustedes conocen a personas que disfrutan el dolor? ¿Te quedas pensando? Porque esto que estamos nosotros viendo viene en tal cual en un libro, ¿no? Así, ustedes lo buscan, clasificación de dolor y van a ver esto lo van a encontrar. Van a encontrar, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con estos cuates que disfrutan el dolor? ¿Es así como tan loco que alguien disfrute del dolor? No es tan loco, no es tan loco. Dice la doctora, dice Araceli, dice, ¿se involucran emociones? Sí. Dice Salim, dice, las personas que se hacen tatuajes disfrutan el dolor corporal a veces. Incluso no sé si han escuchado a alguien que va a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y está haciendo ejercicio, termina de hacer ejercicio y el otro día le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? Si es que me duele, ¿no? Pero duele como rico. ¿Cómo que duele rico? Sí, me duele rico. Qué raro, ¿no? Porque es que a algunas personas les incluso disfrutan cierta cantidad de dolor. Y luego dice aquí, es asociada a una lesión presente o potencial. De acuerdo, de acuerdo. Es asociada siempre a una lesión presente o potencial. El dolor es parte de la vida de todos nosotros y es muy importante, sumamente importante. Si no hubiera dolor, nosotros no sabríamos que estamos enfermos, no sabríamos que hay algún problema en particular. La otra clasificación, bueno, la otra definición dice una experiencia sensitiva y emocional, y aquí es donde ya empieza a entrar la situación emocional. También pensando en el emocional que yo les había platicado, ¿sí? Asociada a una lesión tisular o potencial. Nunca hablan de ese dolor que les estoy yo platicando. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estamos con esta situación del dolor? ¿Qué es lo que sucede? Pues esto es lo que sucede, ¿sí? El dolor, tenemos varios tipos de dolor, muchos de ellos. Eh,
nosotros, por ejemplo, pensamos en dolor y enseguida pensamos, odontólogos, ¿no? La mayoría de nosotros, enseguida pensamos en AINES, ¿no? Y ¿sabes qué? Voy a mandarle paracetamol y voy a mandarle ibuprofeno, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Y cómo funcionan esas cosas? ¿En dónde trabajan esas cosas? Hay dolores lentos, hay dolores rápidos, hay personas que se cortan, estoy seguro que alguno de ustedes en algún momento se ha cortado en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Y no te das cuenta que te duele, te cortas las manos, ¿no? Y no te das cuenta que te duele hasta que te lavas las manos. Hasta que ahora, ¿no? En estos días te pones gel antibacterial, ¿no? Y dices, ah, es que me duele. No te habías dado cuenta que te habías cortado. ¿Por qué no te habías dado cuenta que te habías cortado? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa cuando tú ves un accidente grave? Estoy también seguro que alguna ocasión han visto a alguien, ¿no? Incluso les ha pasado a ustedes, a ustedes en particular, ¿no? Y ves a una, no sé, a una mamá, ¿no? De repente choca, se lastima gravemente, pero parecería que no se da cuenta del dolor. Regresa a su coche, saca a sus hijos del coche, la persona sangrante, ¿no? Saca a sus hijos del coche y entonces regresa y hasta después empieza a doler. ¿Cómo sucede eso? Nosotros tenemos una serie de situaciones, ¿no? Estamos hablando de terminaciones nerviosas, tal cual. Son terminaciones nerviosas que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, ¿Estamos o no de acuerdo que cuando yo mando un antiinflamatorio no esteroideo, el impulso ya está en otro lado? Ya se presentó la lesión, ya hubo un desencadenamiento de unas sustancias químicas, ¿no? En nuestro organismo. Ese desencadenamiento, después de un tiempo, después de que sucede, ¿no? Empieza a pasar cosas en el cuerpo, que ahorita voy a platicar de ellas, y después de esto, empiezas ahora sí a sentir dolor, y ahí es donde actúan los medicamentos, no antes. Cuando nosotros tenemos un accidente de primer momento, así un accidente rápido, enseguida empiezas a tener un desencadenamiento de estas sustancias químicas que están ustedes viendo, ¿sí? Son estímulos químicos. Nuestro cuerpo platica con estímulos químicos. Nuestro cuerpo habla con estímulos químicos. Cuando ustedes están viendo en este momento la pantalla, realmente no están viendo la pantalla. Es como difícil ver esta situación, es muy difícil sentirlo, porque nosotros vemos, olemos, sentimos, tocamos a través de estímulos. Eh, de hecho, hay cosas que ni siquiera sabemos si realmente las estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una transformación de sustancias químicas que cuando tú ves algo, este algo ingresa al ojo, las terminaciones nerviosas llevan la información al cerebro y entonces ahí es donde se transforma la información y nosotros podemos entender algo. Y de ahí ya parte la reacción que vamos a hacer. Si ustedes se enojan conmigo en este momento y ya les empezó a aburrir, a lo mejor apagan la computadora y entonces ahí tienen la reacción, ¿no? A lo mejor les gusta y se quedan, ¿sí? Pero todo esto son reacciones químicas que están mediadas por sustancias. Eh, Hay mecanismos que transforman esta energía en energía eléctrica. Ahora, en esta parte vuelvo a regresarme. Todas estas sustancias químicas, todo lo que ustedes están viendo en este momento, también tienen que ver con electricidad. No olviden que los átomos, todos tienen una capa externa de electrones. Y para que puedan unirse químicamente unos a los otros, debe de haber uniones químicas provocadas por esos electrones, por esos mediadores químicos que son químicos, mediadores químicos, pero también eléctricos. Si no hubiera electrones, no habría electricidad y entonces no habría unión química, ¿sí? Entonces, cuando estamos platicando de que hay una transformación de energía química o eléctrica y empieza a cruzar a través de las neuronas, empieza a haber información a través de ellas y para eso tienen que suceder cierta cantidad de cosas, ¿no? Y así es como el sistema nervioso central interpreta esos mensajes.
Cuando es interpretado ese mensaje, lo interpreta de cierta manera. Ahora les voy a explicar una situación bien interesante. Estas sustancias químicas que tienen ustedes enfrente en su pantalla son mediadores químicos de la neurona. Tenemos bradiquina, glutamato, aspartato, potasio, etcétera, ¿no? Y todas estas sustancias químicas son producidas por nosotros. Ahora les quiero preguntar una cosa súper importante. Todos nosotros formamos exactamente las mismas sustancias químicas. Vuelvo a repetir la pregunta. Todos nosotros, fíjense, todos nosotros formamos las mismas sustancias químicas. Yo les pregunto esto porque todos nosotros, cuando nosotros hablamos, es que tengo un chat al mismo tiempo, dice la doctora Reina, dice la mayoría sí. Cuando yo pongo esto, yo les platico y les digo, a ver, espera un momento. Hombre, ¿la presa necesito uno media hora para ver mi conferencia rápido? ¿Sí? Oiga, te lo voy a poner, no, como una media hora. Me Y ya, regalan, por favor, ok. sus micrófonos, Para que doctores. pongas mucha atención ahora sí. Doctores, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias, doctor, que está usted poniendo mucha atención. Gracias, le agradezco, pero apáguenme sus micrófonos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Fíjense bien. Todos nosotros, sin duda alguna, todos nosotros tenemos un tipo de piel. Todos tenemos piel, todos, seguro tenemos piel, ¿no? Y la piel funciona como un medio protector de nuestro cuerpo. Todos ahí estamos de acuerdo. La piel está formada por células. Hasta este momento, todos de acuerdo. Todos estamos concordando en que todos tenemos piel y esa piel está formada mediante células epiteliales. ¿De acuerdo? Pero las células epiteliales que tiene la doctora Estela, la doctora Ceci, que estoy ahorita viendo, saludos Ceci, la doctora Margarita, ¿no? Tienen su propia piel. Es de ellas nada más. Y yo tengo las mías. Mi piel es diferente a la de los demás, a pesar de que sirve para lo mismo y está en el mismo sitio, es diferente. ¿Por qué? Porque su piel está formada de células y estas células tienen en la parte externa proteínas. Estas proteínas están formadas por ribosomas, ribosomas que tienen información a través del DNA. Es decir, la información genética que tienen esos ribosomas, la información que tienen esas proteínas, son específicas de cada uno de nosotros. Desde este momento les estoy diciendo que no es cierto. Las sustancias químicas que tenemos en nuestro organismo son muy parecidas, pero no iguales. Los receptores químicos que tenemos son parecidos y hacen lo mismo, pero no son iguales. ¿De acuerdo? La información química pasa a través de una neurona a la siguiente, a través de formaciones de estas sustancias químicas que tienen ustedes enfrente. Estas sustancias químicas son producidas por nuestro organismo. Se parecen mucho, 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 mucho. ¿Sí? Pero no son idénticas. A eso me refiero. No son exactamente iguales. Se parecen mucho, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual a una persona le duele diferente que a otra. Yo estoy seguro que algunos de ustedes saben y conocen ese famoso umbral del dolor. Y algunas personas dicen, es que a fulano le duele mucho, ¿no? Y nosotros le quedamos mirando, ay, le estoy quitando una cariecita y nomás, ¿no? Y agarro mi pieza y nomás así tantito en la parte externa y el paciente grita. Y nosotros, ¡ay, qué sangrón! O sea, yo tengo aquí 30 pacientes al día, ¿no? Y de esos 30 pacientes nunca jamás se me había quejado uno por quitar una caricia en esmalte. Bueno, pues hazle caso, porque a él le duele o a ella le duele. ¿Por qué? Porque es diferente. Recuerden esto. Voy a hacer un recordatorio ligero de esto. La proteína viene formada a través de información genética.
La información genética de nuestro organismo está en el DNA, que como ya había platicado antes, es específico para cada uno de nosotros. ¿Sí? En mi casa somos muy pobres, muy pobres, muy pobres, pero cada quien tiene sus genes y cada quien tiene su DNA. Nadie tiene el mismo, aunque tengamos mucha pobreza. Entonces, esa información genética que tiene esta persona en ese DNA va a salir a una parte de la célula que se llama histona. La histona se desenvuelve para que en la histona está la información o está la receta que va a formar esa proteína. Y los ribosomas están encargados de darle una, ¿cómo les explico esta parte? Para que el ribosoma tome el aminoácido específico para la receta. Pero ese aminoácido y esa receta es diferente para todos nosotros. A mí me gusta mucho dar este ejemplo, lo doy muy seguido porque le ayuda a muchas personas. Si yo voy a la casa de la doctora Estela voy a la casa de la doctora Gelicita, que está aquí conmigo, ¿no? Las dos a lo mejor hacen un pastel de chocolate riquísimo, las dos. Pero yo estoy seguro que vas a ver diferente el de la doctora Estela y el de la doctora Gelicita. Estoy seguro, porque a pesar de que sean pasteles de chocolate, cada uno de ellos tiene su propia receta. Es decir, tiene sus propios ingredientes. ¿De acuerdo? Ahora, regresando a la célula, nosotros tenemos la misma proteína, el mismo pastel, pero la información genética es diferente para cada uno de nosotros. Y entonces empezamos a formar diferentes proteínas, aunque sea la misma proteína y esté hecho para lo mismo, tiene diferentes componentes proteínicos, en este caso aminoácidos. ¿Eso qué hace? Que una proteína tenga mayor afinidad a un tipo de neurotransmisor o tenga menor afinidad a un mismo neurotransmisor. ¿Me estoy explicando o me regreso? Las caritas que alcanzo a ver me dicen que sí y algunas me dicen que no. Las que me dicen que no, por favor, díganme. Háblenme, por favor, háblenme, no pasa nada. Yo estoy aquí para ayudarles, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos posibilidad de crear una sustancia química, la sustancia química es específica para cada uno de nosotros. Cuando las personas tienen mayor cantidad de dolor, es porque el receptor, la proteína, tiene mayor afinidad. Químicamente hablando, se adhiere más fácilmente al neurotransmisor. Y eso provoca que el paciente tenga mayor dolor. Ahora, regreso con esta parte. Nosotros, yo estoy casi seguro, si todos ustedes son odontólogos y ya tienen un tiempo trabajando, estoy casi seguro que todos ustedes se han dado cuenta que los pacientes que tienen, voy a decir así, problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, que tienen problemas con su físico a lo mejor, es interesante que también les duela más. ¿Lo han notado en alguna ocasión? ¿Se han fijado? No es gratis, no es gratuito. Si una persona tiene mayor dolor y a la vez la misma o mayor depresión, mayor ansiedad, ¿sí? Quiere decir que sus neurotransmisores también tienen mayor afinidad a esa área en particular. Y en realidad les duele. En verdad tenemos un paciente que tiene mayor afinidad química para el dolor, ¿sí? Y desde este momento empezamos a tomar idea y camino hacia qué tipo de paciente va dirigido mi tratamiento. No le puedo dar paracetamol a todos, no le puedo dar ibuprofeno a todos, no le puedo dar ansiolíticos a todos. Pero si tú estás viendo a un paciente que ya tiene ciertas situaciones hacia la afinidad del dolor, entonces tú ya empiezas a pensar, posiblemente a este necesite yo darle esto, porque a este paciente le duele más que a otros.
a este paciente le duele en esta situación en específico. Hay veces que si tú tienes un paciente que es sumamente ansioso y tienes problemas con eso, antes de que le des un medicamento, ayuda mucho que le des una cita solo para platicar con él, solo para dialogar, solo para estar, provocar tranquilidad en ese paciente. Cuando tú provocas tranquilidad en ese paciente, enseguida las sustancias químicas que había mencionado, los neurotransmisores, dejan de pasar. Desde ese momento que dejan de producirse, tú ya estás controlando el dolor, sin que hayas hecho nada. Todavía no das ni un solo medicamento, pero como ya le diste tranquilidad, como ya le diste espacio al paciente, con eso es más que suficiente para que el paciente deje de sentir tanto dolor. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el dolor? ¿Sí? No sé, depende del paciente, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar de cuáles son las partes que van a tener mayor posibilidad o menor posibilidad de que me hagan efecto con mi paciente, ¿sí? Vamos a manejar el dolor de varias maneras. La primera es diagnosticando. El diagnóstico, doctores, es fundamental para que nosotros podamos controlar el dolor. Y el diagnóstico inicia desde el momento que tú platicas con tu paciente. Desde ese momento. Cuando tú tienes el paciente, todavía no le haces historia clínica. Tú todavía no haces la historia clínica, todavía no haces nada. Pero desde el momento que tu paciente entra a tu consultorio, tú lo observas. Y ya te empiezas a veces a dar cuenta de ciertas actitudes que tiene ese paciente. Si tú tienes un paciente, a lo mejor con anorexia, ya sabes que tiene un problema psicológico. En ese momento ya te empieza a caminar la piedrita y dices, posiblemente tenga ya problemas con el dolor. Posiblemente traiga la boca destrozada porque no quiere ir al dentista, porque ya tiene mucho tiempo que va y la hacen sufrir o lo hacen sufrir. ¿De acuerdo? Y eso es porque no se han tomado el tiempo para diagnosticar al paciente de manera correcta. Ahora, tú no puedes empezar a controlar el dolor sin antes empezar a pensar en cuál es la causa del dolor. Les voy a platicar algo. A la doctora Estela ya le conté esta historia. Pero, saludos, doctora Estela, me da gusto verla. Fíjense que resulta que llega un paciente a mi consultorio, ¿no? Esto pasó la semana antepasada. Saludos, doctora, me da gusto verla también. Entonces llega a mi consultorio este paciente y me dice, oiga doctor, es que fíjese que me duele mucho el oído, ¿no? Tenía una cara desencajada, tenía una cara de dolor, ese rostro doloroso que todos nosotros conocemos, ¿no? Ese rostro de que no puede reír, no puede gesticular, ¿no? Está completamente quieto porque de verdad se ve el dolor, ¿no? Y resulta que este paciente lo primero que llegó diciéndome es, fíjese doctor, que fui al otorrinolaringólogo, ¿no? Y entonces este otorrino, porque me duele mucho el oído, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue darme medicamentos, los cuales tenía ese día en la mesa, ahorita les digo cuántos medicamentos traía en la mesa. Me dijo, ¿sabe qué? Pues ya le lavé el oído, no tiene ninguna infección, no tiene nada, ¿no? O sea, esto debe de ser neuronal. Y lo mandó con el neurólogo. Y ahí va el paciente con el neurólogo, ¿no? Y el neurólogo empieza a hacer su chequeo de su sistema nervioso, le dio varias citas, además la cita en el Médica Sur, ¿no? 1,500 la consulta, ahora sí que estuvo gastando durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y entonces, pues resulta que no. Y le dice el neurólogo, ¿sabe qué? La verdad yo creo que usted está loca. No le dijo así, pero la mandó al psiquiatra. Es verdad, ¿eh? O sea, no le dijo que estaba loca, obviamente, pero sí la mandó al psiquiatra, ¿no? Y entonces el psiquiatra la empezó a tratar. Obviamente le empezó a mandar ansiolíticos, le empezó a tratar, ¿no? Estuvo en tratamiento alrededor de 3 o 4 meses, sin que siguiendo, o sea, todavía tenía el problema, ¿no?
Entonces este cuate dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir con un máximo, ¿no? Y entonces llega conmigo. Y cuando llega conmigo, resulta que el problema que tenía venía de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular la tenía muy atrás, ¿no? Tenía la articulación muy atrás, estaba presionando tejido nervioso en la parte de atrás, muy cerca del oído, tenía todos los tejidos musculares muy contracturados, de ahí venía el dolor de cabeza y de ahí venía el dolor tan fuerte que tenía el oído. Ese día que llegó a mi consultorio, lo único que hice fue dar masaje. De verdad, solamente le di masaje, nada más. Fomentitos de agua caliente, masajito, abrí, cerré. Obviamente se necesita una guarda, no nada más sale con eso. Pero desde ese momento, el paciente ya se fue sin dolor de mi consultorio. ¿Qué es lo que había pasado antes? Obviamente, doctores, ahora sí que no me estoy poniendo flores, ¿eh? O sea, yo también le he regado, ¿ok? Y luego platico de qué es lo que yo he hecho. Pero en este caso, por ejemplo, lo que faltó fue diagnóstico. Ninguno de mis otros compañeros había encontrado la causa. Obviamente no es su área. Nosotros trabajamos en este lugar, ¿no? La boca nos toca, ¿no? Cabeza y cuello, ese es nuestro lugar de trabajo y lo entendemos, ¿sí? Pero faltaba diagnosticar. Diagnosticar es imprescindible, ¿de acuerdo? Caso 2. Famoso paciente de todos nosotros. Todos tenemos un paciente de estos. El paciente que un día, hace 2 años, le empezó a doler un diente. Ese paciente. Ese paciente que de repente llega a su casa, ¿no? Y su diente le jala tantito y le dice, oye, me duele, ¿no? Y el paciente dice, ay, una pomadita y me pongo clavo en el diente y me tomo un paracetamol, ¿no? Y ya se calmó, ¿no? Ya me siento mejor, no voy a hacer tanto caso, ¿no? Pasan 2 meses más y otra vez me duele, pero ahora me duele más. Ah, bueno, pues entonces ahora me pongo ketorolaco, ¿no? Y ahora ya sublingual de 30 miligramos y empiezo a subir como la dosis, ¿no? Me duele, ketorolaco, paracetamol, ibuprofeno, y de repente ya no le duele. Ya, necrosis pulpar, ¿no? Ya, tan, ¿no? Ya no duele, ¿no? Pasan otros 6, 8 meses, o sea, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? 6, 8 meses y ahora trae una fístula, ¿no? Y cuando llega contigo le duele. ¿Por qué? Porque resulta que un día la fístula no salió, ¿no? Se quedó ahí atorado, ¿no? Y ahora tenemos ahí tejido purulento y empieza a crecer, ¿no? El tejido purulento. Y ya te empieza a platicar, ¿no? Lo que te platica cualquier paciente, ¿no? Que tenía una postemilla, porque siempre son postemillas, no sé si hay aquí personas de otro país, ¿no? Pero aquí en México le dicen postemillas, ¿no? Y te dicen, no, y es que tenía ahí una postemilla y se me reventaba, ¿no? Y me sabía hasta bueno, ¿no? Porque además hasta le chupan, ¿no? Te dicen, y sí, sabía como saladito, ¿no? O sea, así es la gente, ¿no? Te va dando una idea. Por supuesto que estamos hablando de una infección. Si tú quieres controlar el dolor, tienes que controlar primero la infección. No puedes hacer absolutamente nada sin antes controlar la infección. ¿A qué estoy diciendo? El diagnóstico, doctor, es el diagnóstico. El diagnóstico es imprescindible. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando no encuentras el diagnóstico. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, ay, el doctor es resonso, ¿no? Pues claro que es bien fácil encontrar el diagnóstico. Bueno, les voy a contar una anécdota de un paciente en particular. El paciente tiene 40 años de edad. El paciente tiene endodoncia en todos los dientes, en todos los dientes, todos. ¿Sí? Pero pues sí, sí, Denme un momentito, porque hay unos micrófonos ahí prendidos. Denme un momentito. Déjenme ver cómo los puedo apagar. es que luego pasa algo, te doy cuenta que lo pone, puede salir, sale, puede volver. Apagó su micrófono.
Doctor, no se escucha. Sí, es que apagué todos los micrófonos, incluyendo el mío. Bien, regreso a la diapositiva, ¿no? Entonces, primero el diagnóstico. Estábamos en que teníamos un paciente de 40 años, ¿no? Donde teníamos endodoncia en todos los dientes, absolutamente todos los dientes. Y te dice el paciente, ¿sabes qué? Es que me duele toda la parte de arriba, toda completa, de lado a lado. Un compañero le dijo que era provocado por una neuralgia trigeminal. Créame que no lo dudé, ¿no? O sea, bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, no le duele toda la arcada por completo, ¿no? Bueno, tomo radiografía y todas las endodoncias que tiene, todas, tienen una lesión periapical, todas. Pero ¿cómo sé si son de ahorita y no estaban antes de la endodoncia? Yo no lo sé. La endodoncia tenía apenas un año que la habían realizado. Y las lesiones eran grandes. Por lo tanto, te dicen, no, o sea, si están tan grandes, no puede ser tan rápido el desarrollo de esas lesiones periapicales. Muy posiblemente el endodoncista hizo esto por eso, ¿no? O sea, empezó haciendo las endodoncias por esas lesiones periapicales. Pero yo no lo sabía. Yo no sabía de dónde venía el dolor. Le pegué en todos los dientes y nada, ¿no? El famoso percusiones horizontales y verticales y no sentía dolor en toda la zona completa. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a anestesiar diente por diente, tratando de ser lo más selectivo posible. Y resultó que todos los dientes tenían infección, todos. Era muy complicado, ¿no? Yo no hago endodoncia. Entonces le hablo a mi endodoncista, que no sé si esté por aquí mi endodoncista, porque hay veces que nos acompaña. Me da mucha risa. Déjeme apagar otra vez micrófonos. Me da mucha risa porque mi endodoncista se llama Merlín, ¿no? Es el mago de nosotros, de verdad se llama Merlín, así se llama, ¿no? O sea, es nuestro mago para la endodoncia, ¿no? Entonces llamo a Merlín, él llega al consultorio, hace su trabajo, ¿no? Me dice, es que ya no puedo hacer nada, todos los ápices están abiertos, todos. Entonces me dice, hay que hacer una apicectomía. Yo, ¿de todos? ¿Cómo crees de todos? Sí, de todos. O mejor aquí quédate, ¿no? Y vamos a planearlo juntos, porque eso es muy fuerte, es demasiado, ¿no? Son muchos, ¿no? Mucho. Entonces empezamos a trabajar con ellos, y poco a poco, y resultó que no eran todos, fíjense. De poquito en poquito, de uno por uno. A la fecha, el día de hoy, ese paciente ya redujeron todas sus lesiones periapicales que tiene, ¿no? Pero fíjense una situación, o sea, yo hice apicectomía solamente en 6 dientes, todos. Fue difícil, fue muy difícil su diagnóstico porque estamos hablando de que todo está mal. Dices, ¿cómo empiezo? ¿No? Yo le decía a mi paciente, y es en serio, yo le dije a mi paciente, o sea, ¿cómo te diagnostico? O sea, es como si me traes un coche de los años 60, ¿no? Donde ya todos los mecánicos metieron mano, ¿no? ¿Qué le duele? Yo qué sé. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de eso, traten de dar buenos diagnósticos. Yo sé que a veces es complicado, pero traten de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces el diagnóstico. A partir del diagnóstico, vamos a tratar de saber qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a dar una terapia farmacológica, ¿empezamos con qué? ¿Empezamos con antibióticos? ¿Empezamos con AINES? ¿Empezamos con opioides? No lo sé. ¿De qué depende? Del diagnóstico, doctores, del diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener en nuestra vida los años. Ahí les voy a hacer una preguntita ligerita. Tenemos AINES. Algunos de ellos quitan el dolor. Algunos de ellos desinflaman. Algunos de ellos te quitan la fiebre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si todos trabajan en lo mismo, ¿no? Llevamos años pensando que trabajan todos en los COX, ¿no?
ya sea COX-1 o COX-2, pero ¿por qué entonces unos actúan en una cosa y otros actúan en otra? Eso me suena así como aventar una piedra y a ver a quién le cae, ¿no? Aquí les voy a explicar más o menos cómo funcionan los AINES y por qué, ¿sale? Bien, vamos a tener opioides. ¿En dónde trabajan los opioides? Hay que saber qué es un opioide, cómo funciona un opioide, qué son los anestésicos locales, cuáles son los sedantes, ¿no? Algunos sedantes que podemos recetar, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita a grandes rasgos. Es muy grande el asunto porque son muchos temas, esto es muy amplio, pero vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible, ¿sale? Bien. Entonces, ahora ya no cambia mi computador. Ahora sí. Vamos a empezar con los años, ¿de acuerdo? Yo sé que todos ustedes, me encanta verle la cara cuando digo esto, sobre todo las personas que no me conocen, pero me encanta verle la cara, ¿no? Todos ustedes conocen perfectamente la cascada de la inflamación. Luego, todos ponen la misma cara. Digo, ¿quién me dijo eso, no? Es interesante porque nosotros vivimos No de esto, todos, ¿no? Nosotros vivimos de la cascada de la inflamación, nosotros comemos de la cascada de la inflamación, nosotros prácticamente estamos todos los días trabajando con la cascada de la inflamación, ¿no? La cascada de la inflamación, déjenme ver porque tengo a alguien que me mandó un mensaje. Trato de contestar todas las preguntas que pueda, doctores. ¿Se pueden apagar sus micrófonos, por favor? Sí, por favor, doctores, apáguenme sus micrófonos. Son muchas personas en este momento y me es difícil quitárselos a todos al mismo tiempo. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos membranas celulares. Todos nosotros tenemos células en nuestro cuerpo y tenemos una membrana celular. Esta membrana celular, cuando es dañada, se fractura, se rompe. Cuando sucede esto, cuando se rompe, si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando estaban ustedes en la carrera, ¿no? Estoy ahorita viendo aquí a mi querida amiga Ceci, ¿no? O sea, hace muchos años, cuando estábamos en la carrera juntos, ¿no? Resulta que nos dijeron que las células tenían una membrana celular y la membrana celular estaba formada de fosfolípidos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Estos fosfolípidos era una bicapa lipídica, la cual giran en diferentes secciones, en diferentes lugares. Alrededor tienen proteínas, ¿no? Ahora, cuando se rompe esta bicapa lipídica, se sale, se sale algo que tiene esa bicapa lipídica. ¿Qué se sale? Pues lípidos, ¿no? Por eso se salen lípidos. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es formar una sustancia enzimática. Esta sustancia enzimática se dedica a romper los fosfolípidos. Esa sustancia se llama fosfolipasa. Esa es la famosa fosfolipasa. Es una sustancia enzimática que degrada los lípidos, ¿sí? Hay dos tipos, la famosísima fosfolipasa que está ahí enfrente de ustedes en el diagrama, y hay otra más, ¿sí? La fosfolipasa C, ahorita la platicamos. La fosfolipasa A empieza a funcionar en el momento que la membrana se rompe. Cuando se rompe, empezamos a tener estas sustancias enzimáticas para que empiecen a romper a degradar esa capa lipídica. Ahora, esta capa lipídica se degrada. Cuando se degrada, empieza a destruirse y forma ácidos grasos. ¿Cuál es ese ácido graso? Pues el ácido graso es el ácido araquidónico y de ahí nace el ácido araquidónico. Ahora, vamos a tener sustancias químicas, las cuales no mencioné en este momento, las voy a mencionar nada más, no están dentro de la plática, pero nosotros manejamos unas sustancias químicas que se llaman corticosteroides. Los corticosteroides trabajan específicamente en la fosfolipasa A. Es la razón por la cual cuando nosotros introducimos corticosteroides ya no existe cascada de inflamación. Se apaga por completo la cascada de inflamación porque ataca justo en la fosfolipasa A y por eso tenemos pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Una vez que el ácido araquidónico entra en acción, entonces de ahí se forman
dos sustancias químicas que van a oxidar al ácido araquidónico. Esta oxidación provoca que haya las dos sustancias que están ahí, que se llama ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Ahora, estas dos sustancias químicas, que por cierto, dicen, cuenta la leyenda, ¿no? Que hay una ciclooxigenasa tipo 3 que han encontrado en los animales, ¿sí? No la han encontrado todavía en humanos, pero dicen que ahí está, ¿no? Y hay algunos artículos que ya la empiezan a mencionar, dicen, ¿ok? A mí no me consta, ¿no? Bueno, de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2, ahí es donde empiezan a actuar algunas de nuestros AINES, en la ciclooxigenasa tipo 1 y en la ciclooxigenasa tipo 2. Ahora, de las dos ciclooxigenasas se empiezan a formar dos sustancias químicas que son específicamente sustancias que van a pasar información química de un tejido nervioso al otro tejido nervioso. Es decir, forman comunicación entre las neuronas. Y ahí es donde pasa la situación del dolor, gracias a las prostaglandinas. Las prostaglandinas, así como la serotonina, como la histamina, como la dopamina, la bradiquina, etcétera, son neurotransmisores y son los encargados de transmitir el dolor. Y es por eso que nuestros medicamentos AINES trabajan para controlar el dolor. Ahora, hay algunos de estas sustancias, recuerden que nosotros para tener calor, porque yo sé que algunos de ustedes tienen calor, ¿no? El doctor Mateo pues es joven y tiene más calor que otros, ¿no? Así pasa, ¿no? En algunas personas. Para que tengas calor, ¿no? Necesita haber una neurotransmisión. ¿De acuerdo o no? Si hace mucho calor, entonces nuestro sistema empieza a trabajar, ya estamos hablando de otra cosa, el sistema hormonal, y empiezas a sudar porque hace calor y te enfrías, ¿no? Entonces tenemos esa neurotransmisión. Esta situación de calor, ¿no? Es la encargada también de la fiebre. Es por eso que algunas sustancias trabajan en una prostaglandina, que es la H2, que específicamente trabaja para el dolor, sí, pero más para la piresis. Ahora, del otro lado, tenemos la prostaglandina G2, y hay otra parte ahí que no me acuerdo si está abajo, la estoy viendo, ¿sí? Están abajo la PG2, y la PGF, que ellos son los encargados de inflamación con dolor. ¿De acuerdo? Y entonces ahí es donde actúa específicamente el otro medicamento que retira más el dolor que la fiebre. Y por eso está la división de ambas sustancias. Entonces vamos a tener unas sustancias químicas que van a retirar el dolor, pero fíjense, es bien interesante. Nosotros, si tú tienes una infección, de preferencia debes de trabajar con AINES que quiten el dolor, porque tú vas a trabajar con la infección mandándole antibiótico terapia y vas a retirar el dolor mientras se acaba el problema de la bacteria que te está causando el dolor, ¿sí? Una vez que el antibiótico hace efecto, entonces ya puedes retirar el AINE que solamente está trabajando en el dolor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si tú trabajas con un AINE que sea más antiinflamatorio, por ejemplo, el ibuprofeno trabaja más con la inflamación. Y si tú estás trabajando con la inflamación, entonces también estás deteniendo la cascada de inflamación, estás deteniendo todos los neutrófilos, los basófilos, linfocitos, etcétera, que son nuestro sistema inmune, son las células de defensa que van a ir a atacar a la bacteria. Entonces, si tú colocas un medicamento que sea más antiinflamatorio, tú solito vas a frenar también el sistema autoinmune de tu paciente. Entonces hay que ver en qué momento vas a ocupar cada uno. Si tú ya sabes que tienes controlada la infección, bueno, entonces solamente para dolor mientras se acaba el problema. Si tu problema es inflamatorio, ¿a qué voy? Recuerden al paciente que estaba yo platicando hace poco. Este paciente que tenía el problema en la articulación temporomandibular. Ese paciente no tiene una infección,
no necesita analgesia. El problema es otro, es completamente aparte. El problema no es específicamente dolor. De hecho, su problema es inflamación. Tiene una inflamación en la articulación temporomandibular. Ah, entonces envías antiinflamatorios más medicamentos para la inflamación que para el dolor, porque no hay una infección. Entonces ahí estamos decidiendo qué es lo que necesitas, ¿sí? Tienes un paciente con fiebre, tienes una infección, ok, de acuerdo, entonces das el medicamento para la infección y para la fiebre. Estoy seguro que en el momento que tú das el medicamento para la fiebre, también retiras el malestar general y ya no tienes problemas con dolor. Entonces tú ya estás pensando en qué medicamento enviar, en qué momento, ¿sí? Espero que haya sido claro en esta parte. No voy a hablar del otro lado, del área de las histaminas, no voy a meterme en este momento. ¿Fui claro o me regreso? ¿Ok? Muchas personas dicen que sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir entonces. Ahora, entonces aquí tenemos muchos de los medicamentos que ustedes ya conocen, ustedes ya los manejan, ¿no? Ahora, aquí lo que quiero que vean en esta diapositiva no es otra cosa, solamente vean qué área, porque van a ver específicamente algunas familias de medicamentos que van a notar que son específicos para dolor, para inflamación y para antipiresis. Entonces ya ustedes los van a identificar. Ahí están. ¿Sabes qué? Hoy voy a mandar metamisol porque tiene fiebre. Ah, bueno, está bien, de acuerdo. Pues entonces ahí lo ocupan y lo mandan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un antiinflamatorio completo, ¿no? Por ejemplo, el piroxicam, el meloxicam, tonoxicam, nimesulide. Todos ellos son antiinflamatorios. Entonces ya tienes idea de lo que les estoy platicando. O sea, tenemos acá en la cabeza antiinflamatorios, antipiréticos y dolor. ¿Sale? Bueno, voy a continuar. Porque ya estamos en el mundo donde las personas toman foto, ya nadie escribimos, ¿no? Bien, está bien, está bien, está bien. Siempre y cuando vean la foto después, súper bien, ¿no? De acuerdo. Ahora, vamos a hablar de los anestésicos. Yo sé que esta imagen que tienen ustedes enfrente es clásica. O sea, la han visto en todos los libros durante muchos años, ¿no? Quieres abrir buscas Malameda, ahí está, ¿no? Ahí está la foto. Anestésicos en libros de farmacología, ahí está la foto, ¿no? Entonces tenemos el grupo éster, que casi ya no hay, la verdad es que yo ya no he visto ningún éster inyectable, todos han sido vía tópica y los que estamos hablando, que siempre estamos trabajando, son amidas. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Lo único que hacen es cambiar la permeabilidad de la membrana celular. Eso es lo único que hacen, ¿sí? ¿Cómo hace que cambie la permeabilidad de la membrana celular? Doctores, es exactamente igual que los analgésicos y que los opioides y que los sedantes. Todos hacen exactamente lo mismo. Cambian la membrana celular. Nada más modifican su contenido eléctrico. ¿Qué es lo que sucede con estos medicamentos? Se interponen en el canal donde va a pasar los neurotransmisores. Se acomoda el anestésico en el lugar donde se va a pegar el, el neurotransmisor. Cuando ya no se puede pegar, ya no tiene afinidad, entonces la membrana deja de pasar información. Es realmente sencillo. Y cuando eso sucede, enseguida hay una despolarización de la membrana. Así como les digo de fácil, así es muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la situación de esto? Fíjense bien, y ahí vamos a empezar a platicar de anestésicos tantito. ¿Cuántos de ustedes han tenido un paciente que están trabajando anestesia? Anestesian troncular mandibular, es un clásico. Oiga, ¿siente raro el labio? Sí, sí, ya siento cosquilleo. Ok, ok, ok. Y empiezas. Ay, me duele, ok, y te esperas. ¿De acuerdo? Ya siente bien dormido el labio, ya no siente nada, no doctora, ya no siento nada, me toco, bueno, ya ni el pie siento, ya no siento nada, nada, bueno, muy bien, y empiezas de nuevo, ay, me duele, me duele. Bueno, otro cartucho de anestésico.
y otro cartucho de anestésico, y otro cartucho de anestésico. Y nada, el paciente le duele. A ver, ¿qué es lo que sucede, doctores? Lo que ustedes están haciendo es cerrar el canal, lo están cerrando por completo. La información química pasa cuando el paciente siente dolor. Cuando ya no siente dolor, regresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros provocamos el dolor y luego entra el anestésico? Ya no regresa. Por lo tanto, va a haber sustancias químicas que ya están del otro lado. Por lo tanto, nunca va a dejar de sentir dolor, porque ya la sustancia química ya cruzó y ya no regresó. Esa es la razón por la cual ustedes siguen teniendo dolor. Esa es una de las causas por el que el paciente pues sigue sintiendo dolor, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengan en la cabeza, que entiendan, ¿no? Por qué mi paciente sigue sintiendo dolor. Esto es una cosa. La otra cosa es su técnica, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a platicar. Fíjense bien en esta imagen. ¿Por qué pongo esta imagen? Observen en dónde está esa línea. Ahí donde está la línea marcada es donde está la espina de Spix, ¿de acuerdo? Todos nosotros tenemos nuestra famosa técnica. Todos tenemos la técnica infalible, porque todos tenemos una que amamos, ¿no? Esa técnica que empezamos el día de hoy a trabajar en la mañana y terminamos con ella en la noche. Toda es la misma técnica, ¿de acuerdo? Ahora, yo coloco mi anestésico en ese paciente. Observen la línea en qué parte de los centrales está. Ahí está la espina de Spix, está a ese nivel. Yo coloco mi anestésico con la famosa técnica común, la técnica directa. ¿De acuerdo? Y mi paciente se anestesia. ¿De acuerdo? Ahorita voy a regresar a esta parte. Mi paciente se anestesia. Y trabajas bien a gusto, como si nada. Mi técnica fue buena. El anestésico llegó al lugar deseado. Muy bien. Pero de repente tienes un paciente que no se anestesia. Y le colocas un cartucho de anestésico y no se anestesia. Y fíjense lo que hacemos, ¿eh? Nosotros somos mexicanos y los mexicanos somos bien, bien interesantes. Nosotros mexicanos colocamos el punto de anestésico, esperamos y no funciona. ¿Qué es lo que hago después? Vuelvo a usar la misma técnica. ¿Por qué creerías que sería diferente? Si estás haciendo lo mismo, ¿por qué esperas otra reacción? Tendrías que cambiar tu forma de tu técnica. ¿Por qué? Quiero que vean esta otra imagen. Ahí está la espina de Spix de este otro paciente. Observen a qué altura de los centrales está. A este paciente no lo vas a anestesiar con la técnica directa. Está muy alto. No vas a llegar. Ah, bueno, pues entonces cambias tu técnica. Ustedes deben de conocer varias técnicas de anestésico. No es culpa del paciente. Yo conozco a muchas personas, a muchos pacientes que llegan y dicen, ay, doctor, usted dele. Nunca me han podido anestesiar, ¿no? He ido con 3 doctores, 4 doctores y siempre ni modo. Y me dicen, pues aguántese tantito. Y le dan y otro tantito. Y bueno, ¿no? Bueno, ¿para qué están haciendo sufrir al paciente? Hay más técnicas de anestésico que te permiten llegar más alto. Ahorita hablo de ellas para que las estudien, ¿sí? No voy a hablar de ellas, nada más se las voy a poner ahí para que ustedes vayan a un libro y las estudien, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan alcanzar el lugar deseado. Ahora, voy a regresarme a la imagen anterior. Recuerden, el anestésico no hace efecto si no está en el lugar correcto, ¿de acuerdo? Es obvio. Bueno, ahora vamos a ver esta otra imagen de nuevo, ¿sí? Mi paciente ya lo anestesia, ya siente el labio bien dormido, ya dormido, duro, ya todo bien, ¿de acuerdo? Empiezo a trabajar y, ay, doctor, ay, me duele, ¿no? ¿Cómo siente el labio? No, pues lo siento bien dormido. Entonces no le duele. Y le empiezan a dar bien duro, ¿no? Porque además no le duele. No, sí, sí me duele, que no. ¿Cómo no vas a ver si le duele o no? Pues al que le duele es a él, ¿no? Bueno, observen bien en dónde está esa flecha verde. A donde apunta esa flecha verde,
van a identificar dos nervios. No hay uno, hay dos. Observen bien. Y si observan abajo del premolar, abajo del premolar, van a encontrar un agujero mentoniano y abajo, junto al canal, van a encontrar otro agujero mentoniano. ¿Ya lo notaron? Si ya lo notaron, habrán dado cuenta que hay dos canales en ese lugar. Por lo tanto, hay dos nervios. Y anestesiaste excelentemente uno, pero el otro no. Por supuesto que al paciente le va a estar doliendo. Háganle caso al paciente. Si el paciente les dice que le duele. No se está haciendo, sí le duele. ¿De acuerdo? Aparte de, obviamente, otras técnicas, ¿no? Que estamos hablando de la bucal, de los nervios cervicales. Bueno, ya ustedes sabrán el resto de los nervios que están en esa área. Pero este es uno de los problemas más comunes que he visto que tienen mis compañeros, porque no se dan cuenta y no analizan su radiografía. Y de hecho, muchos ni siquiera piden la radiografía. La radiografía panorámica es bien importante para que ustedes puedan diagnosticar este tipo de cosas. No lo van a ver. Ustedes no van a notar eso en sus pacientes si no tienen la radiografía. Tienen que verla y tienen que analizarla correctamente para que ustedes puedan ver si hay dos canales. De hecho, yo tengo un paciente que la verdad quería yo pasarles aquí la imagen, pero no me acordé cómo se apellida, perdón. Pero ese paciente tiene tres canales y se ve bien bonito como se ven los tres, ¿no? Tres canales y tres salidas, tiene tres agujeros mentorianos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, ya lo vimos esto. Ahora, ahí están las técnicas de anestésico que prefiero que ustedes busquen y que se las aprendan. Apréndenselas y practíquenlas, ¿sí? Estas técnicas de anestésico, sobre todo las inferiores, llegan más alto. Eh, las últimas dos en particular llegan prácticamente al cóndilo mandibular, justamente antes de que entren a la espina de Spix. Por lo tanto, tú tienes una muy alta posibilidad de que logres pues la anestesia de esa zona. ¿Vamos bien ahora o me regreso? De acuerdo, vamos bien. Vamos a la siguiente parte. Ahora, esta es otra historia, ¿no? Doctores, no trabajen, no trabajen, no trabajen si su paciente tiene una infección. Si su paciente tiene una infección, el anestésico no hace efecto. ¿Por qué no hace efecto el anestésico? Por el potencial de hidrógeno. Yeah. El potencial de hidrógeno que tiene el anestésico, ¿sí? Es por lo regular neutral, va hacia lo neutro. Incluso algunos de ellos van hacia lo alcalino, ¿de acuerdo? Y es como ellos hacen efecto. En las zonas donde hay una infección, donde hay tejido purulento, la zona es ácida. Cuando nosotros colocamos el anestésico viene con un potencial de hidrógeno alcalino o neutral, y cuando entra en contacto con la zona afectada, se acidifica y deja de tener función. Es decir, no va a tener efecto. Tienen ustedes primero que tratar la infección antes de iniciar el trabajo con el anestésico. Ahora, hay artículos que muestran, y si quieren buscarlos, búsquenlos. Hay muchos artículos que dicen que el ibuprofeno funciona excelentemente bien para que te haga mayor efecto el anestésico. Eso lo dicen muchos artículos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues porque el ibuprofeno disminuye la acidez y disminuye la inflamación. Yo les recomiendo, prefiero que traten la infección antes. A un paciente así, primero trátenlo 3, 4 días antes con antibiótico terapia y después ya empiecen a hacer su trabajo tal cual, su trabajo dental. ¿Vamos bien hasta ahora o me regreso, doctores? No sé cuántos somos en este momento, pero si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Vamos.
Ahora, aquí tenemos las dosis máximas recomendadas, pero fíjense bien, con vasoconstrictor a 1/100,000. En esta parte siempre hago la pregunta, ¿qué anestésico tiene más vasoconstrictor? ¿El que tiene 1/50,000, el que tiene 1/100,000 o el que tiene 1/200,000? ¿Cuál es el anestésico que tiene mayor vasoconstrictor? ¿1/50,000, 1/100,000 o 1/200,000? ¿Quién me dice? Anímense, no los voy a regañar. A ver, alguien me contestó por el chat. Dice el doctora, dice todo claro, todo bien. Dice el doctor, el que tiene mayor cantidad de vasoconstrictores a 1/50,000. Muy bien, doctor José, muy bien, justamente. Doctora Amalia tiene toda la razón. La cantidad mayor es a 1/50,000. Eso es muy importante que lo tengan en la cabeza, porque el problema que tenemos nosotros con los vasoconstrictores es precisamente la cantidad que vamos a usar. Nosotros podemos utilizar mayor cantidad de anestésico si tenemos un cartucho que tenga menor vasoconstrictor. Por ejemplo, en el área quirúrgica, una lidocaína a 1/200,000 es mejor opción. La articaína a 1/200,000 es mejor opción. Te va a permitir tener un buen bloqueo anestésico y aparte, como tienes un vasoconstrictor menor, vas a poder tener mayor cantidad de anestésico, puedes colocar más cartuchos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si colocas anestésico en una arteria o en una vena? ¿Qué sucede? Todos ponen cara de susto. ¡Oh! No, por Dios, no, no, ¿qué va a pasar? Primero, no se preocupen, relájense, su paciente se va a sentir asustado, igual que ustedes. Más o menos sienten lo mismo, ¿no? Así cuando tu paciente se te queda mirando y dice, es que doctor, me siento agitado y como que como que respiro rápido y así como que te lo pega, ¿no? O sea, como si tú tuvieras puesto el vasoconstrictor, ¿no? Y tú también empiezas a sentir como late rápido tu corazón y hasta empiezas a sudar, ¿no? Un poquito frío, ¿no? Bueno, pues le dicen a su paciente que no se preocupe, se va a sentir asustado, va a sentir todo lo que siente alguien cuando se asusta. Le dan ganas de ir al baño, tiene sudoración, rápido, bueno, su corazón trabaja más rápido, vaya, lo normal que pasa cuando estás asustado. Entonces lo único que tienen que hacer es tranquilizarse ustedes y tranquilizarlo a él y obviamente ese día dejan de trabajar. Ya en otra ocasión ya seguirán con su trabajo. ¿De acuerdo? Muy pocas personas son alérgicas al anestésico, muy poquitas, muy poquitas. O sea, hay reportes sumamente bajos. Espero que no les pase a ustedes, ¿no? Pero sí realmente son muy, muy bajos la cantidad de personas que son alérgicas al anestésico. Bien. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, duda en cuanto al anestésico? Muy bien, vamos entonces a continuar. Bien, vamos a ver. Ahora ansiolíticos, ¿sí? Tenemos ese paciente ansioso. Como les había yo platicado antes, esos pacientes que de por sí ya son ansiosos, ya de por sí. Si todavía te dicen en la historia clínica, sabes que yo tengo depresión, ya desde ese momento tú ya sabes que tiene un problema de ansiedad y tienes mayor afinidad a los neurotransmisores. Ya te lo está diciendo, ¿sí? Muchos de esos pacientes ya están medicados, pero hay algunos que no están medicados. Hay algunos que solamente son tratados de otras maneras. Déjeme ver porque me han dado una pregunta. ¿Es una persona alérgica a la anestesia? ¿Es alérgica a todas las anestesias? No, doctor José Peralta, no, no, no. Hay algunas personas que son alérgicos al anestésico, pero es en uno en especial. De hecho, es muy importante que siempre ocupen el mismo anestésico para la misma persona. Nunca los combinen. Jamás los combinen. Si ustedes empiezan hoy a trabajar con lidocaína con esa persona, el siguiente cartucho también tiene que ser de lidocaína. Si ustedes están trabajando con lidocaína y no funciona, es su técnica. No tiene que ver con el anestésico, es su técnica. Y hay veces que colocan los dos y entonces cuando provoca una reacción,
¿Tú cómo sabes cuál fue? Entonces siempre es importante que solamente ocupen uno. Ahora, el anestésico el que menos causa problemas es la lidocaína, tal cual, y es la que más usamos, ¿no? De hecho, la que causa mayor cantidad de problemas es la prilocaína, que casi no está tan en uso, ¿no? La prilocaína, pero sí se usa. Eh, bueno, ¿se pueden combinar los anestésicos? No, doctor Pablo, no se pueden combinar los anestésicos, no es correcto. Incluso, déjenme decirles algo, voy a aprovechar esta pregunta del doctor Pablo Mauricio para decirles algo. Desde hace aproximadamente 5 años ha habido muchos artículos y a partir de hace 5 años han dicho que de preferencia no deben de combinar anestésicos, inclusive tópicos. Resulta que si tú combinas un anestésico a base de ésteres junto con una amida muy cercano, provocas necrosis del área. Entonces tengan mucho cuidado, de preferencia no lo usen o úsenlo con personas muy especiales, o sea, no sé, personas especiales, ¿no? La mayoría de veces el pequete duele y punto, ¿no? De todos modos te va a doler, pues, no se siente agradable, ¿no? Bien, de preferencia no anestésicos. Ok, regreso a la plática de los ansiolíticos. Entonces estamos hablando de que es un paciente que de por sí ya tiene esta afinidad por estas sustancias químicas. Ya la proteína ya está abierta y es muy afín. Por lo tanto, es un paciente que con toda sinceridad y seguridad vas a tener con dolor. Seguro. Entonces tú tienes que ser muy hábil para mandarle estos ansiolíticos. ¿En dónde trabajan los ansiolíticos? Bueno, ahí está la imagen, que es sumamente clara, porque cuando la ves dices, sí, claro, yo la veo y rápido me doy cuenta de qué sucede, ¿no? Así todos nos pasa lo mismo. Pero de todos modos la voy a explicar, porque si no, no le pagan a uno. No es cierto. Dice Ale, dice, para una cirugía de tercer molar, ¿cuántos cartuchos puedo usar como máximo? Doctor, depende de la persona, depende del peso de la persona. No lo sé, esa es una pregunta muy abierta. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que pesa, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Voy a tener un paciente que pesa 90 kilos, ¿de acuerdo? Mide 1,50 y los 90 kilos son de grasita, ¿no? Entonces estamos hablando de que la grasa no tiene sangre. La grasa no tiene sangre. Hay que hacer un cálculo de su peso, pero de peso muscular y peso óseo. Ese es el cálculo que tenemos que hacer. Porque muchas veces te le quedas mirando al paciente y dices, ay, este cuate aguanta, no, hombre, pues parece toro, ¿no? Le pongo 15 de una vez, ¿no? Para empezar nomás, ¿no? Está bien grandote, ¿no? Este sí aguanta, pero no es cierto, lo que pasa es que está muy gordo. Y cuando tenemos grandes cantidades de grasa, esta grasa no interactúa directamente con el cuerpo del personaje. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Tenemos a otro personaje que pesa 90 kilos, mide 1,70, pero está bien ponchado, ¿no? Esos hombres que te le quedas mirando, doctora Ceci, y dices, así, ¿no? Y Ceci se le queda mirando y dice, ¿qué? Pues como no, ¿no? Pues yo me llevo dos a mi casa, ¿no? Bueno, pues ese hombre grandote, ¿no? Muy musculoso, tiene mayor cantidad de sangre. Es un paciente que tiene mayor cantidad de sangre, es un paciente que incluso tiene la tensión arterial más alta y por lo tanto tiene mayor cantidad de resistir, mayor cantidad de anestésico, ¿sí? Porque su peso corporal, muscular y óseo es mayor. ¿Me fui claro o me regreso? Muy bien. La doctora Ceci todavía sigue pensando claramente en el muchacho grandote, fuerte, ¿no? Que yo me lo llevé a mi casa, ya quedamos, ¿no? Bueno, saludos, Ceci, estoy jugando. Entonces, bien, vamos a pensar entonces en este paso neuronal. A ver, espérenme tantito. Ok, el doctor dice todo bien. Ok. Bien, ahora, en este lugar vamos a encontrar sustancias químicas que van a ser liberadas para que pase el impulso nervioso. Esta imagen que tienen ustedes es muy básica, está hablando solamente de GABA, ¿no? Pero yo quiero que piensen ustedes que en esta parte no nada más hay esto.
también están hablando de todas las sustancias químicas que ya habíamos hablado, la bradiquinida, la serotonina, la histamina y todas estas sustancias químicas que están haciendo que la neurona trabaje. Todas. No nada más está retirando el dolor, todas. Las benzodiazepinas se acomodan en el lugar donde va a ser el receptor, que recuerden que los receptores nosotros los vemos así de manera didáctica, pero realmente son proteínas y las proteínas son ocupadas por las benzodiazepinas, bueno, por los ansiolíticos, todos ellos, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, no solamente van a ayudar a calmar el dolor, no nada más eso. Cuando deja de pasar información al cerebro, hay otras cosas que también suceden cuando tú ocupas estos medicamentos. Y es por eso que el paciente que toma estos medicamentos les da sueño, ¿no? Tienen mareos, vaya, bueno, de hecho creo que tengo aquí una imagen, ¿no? Que viene lo que siente este paciente, ¿no? O sea, tal cual, estas cosas son las que va sintiendo el paciente, pero es porque hay una falta de comunicación interneuronal. Cada vez que nosotros tenemos esta interacción, va a haber todos estos efectos secundarios. Ahora, son bien útiles, doctores. De verdad, son súper útiles. Cuando tú ves a un paciente que es ansioso, desde un principio, por ejemplo, o sea, ustedes saben, yo me dedico a la cirugía, llegas tú a la cirugía, ves al paciente que está ansioso, lo ves alterado, la presión arterial alta, ¿no? ¿Cómo tiene presión arterial alta un chamaco de 25 años? O sea, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Le hice historia clínica 2 veces antes, lo chequé 2 veces antes y su presión arterial 100/60. Es más, hasta te dicen, soy hipotenso, doctor, ¿no? La chavita chiquita, esa niñita chiquita que pesa 50 kilos, bueno, pues esa niña con presión arterial alta ese día, ¿no? Pero ¿por qué? No, pues es que no puedo trabajar con presión arterial alta. Vamos a darle su pastillita, ¿no? Le da su pastillita y mira, bien a gusto, luego empieza a bajar la presión, les cambia la cara, ¿no? Bien padre. Y hay algo bien interesante que les pasa con estos medicamentos. Yo los atiendo, empiezo a trabajar, y casualmente a la siguiente cita te dicen, hoy me fue re bien. ¿De veras? Sí, me fue muy bien. Y eso es porque hay una alteración de la memoria. Yo cuando hago cirugía, pues la verdad es que ninguno de mis pacientes viene contento a verme. Es una cirugía. No vienen así como que, ay, qué padre, doctor. Ahorré durante 10 años de mi vida para este momento. Jamás me ha tocado. Nunca me ha sucedido. ¿Sí? Entonces, es un momento desagradable, es un momento difícil. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Se les olvida. Tienen un problema de alteración de la memoria, pero justo del momento más dramático. Se les olvida. Hasta hablan bien de ti cuando van con las otras personas. ¿Sí? Entonces, eso es muy bueno en cuanto a la sedación. ¿Sí? Ahora, cuando están en un problema muy importante, por ejemplo, a mí me hablan de repente, no voy a decir quién, porque todo el mundo se conoce, este mundo es muy chiquito, ¿no? Entonces de repente, ¿no? Alguien me habla por teléfono, me dice, córrale, doctor, porque fíjese que tengo un problema. Ya ahí voy con mis cosas corriendo al lugar, ¿no? Y tienen una hemorragia bien grande y la famosa historia de, ay doctor, y es que llevo ya 2 horas y no puedo quitar el tercer molar, ¿no? Y está sangrando y ves al paciente y el paciente tiene una cara de susto, pálido, ¿no? Y ves a las personas que lo acompañan y, ay, ya llegó el doctor, ¿no? Y se les ve la tensión en la cara, ¿no? Y también ves al doctor y el doctor está igual, ¿no? También está pálido y el asistente, ¿no? Bueno, pues entonces empiezas a repartir pastillitas, ¿no? Bien divertido, ¿no? A todos, al paciente, al doctor, al que le está ayudando, ¿no? Hasta tú te echas tu chocho, dices de una vez, ¿no? Para que todos estemos igual. Mira, bien a gusto que trabaja uno, ¿no? Te ayuda bastante, ¿sí? Te provoca mucha tranquilidad, ¿sale? Ahora, déjeme ver. Desorientación, ok, mareos. Bueno, ahora, estos son los medicamentos que ustedes pueden mandar con mayor facilidad y con mayor tranquilidad. Los podemos mandar, somos odontólogos, no tenemos ningún problema para hacerlo, ¿de acuerdo? Solamente, doctores, es una pastillita. Nada más es una sola dosis.
Nada más una sola dosis, ¿ok? Solo una dosis. Ahora, aquí hay una situación muy especial en cuanto a la forma en que nosotros vamos a prescribir. Pastillita dijo, bueno, Marilyn, no te enojes, sí, 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 solamente una, ok, de acuerdo, una tableta, un comprimido, ¿no? O sea, ok, no se enoje, doctora Marilyn. Sí, este, si nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa que se llama, estoy quitando los mensajes, a la hora de mandar la receta, nosotros tenemos que tomar en cuenta un librito que se llama Farmacopea, que es donde vienen las instrucciones para que nosotros mandemos este medicamento. Este medicamento no se puede mandar junto con otro medicamento. Tu receta debe de estar solamente indicado este medicamento, nada más. Ahora, lo compras tú, no lo mandas con tu paciente. Compras tú la cajita. La cajita es para ti, con el nombre del paciente, pero es para ti. Y lo que vas a colocar es el nombre genérico del medicamento. Bueno, obviamente es una receta, el nombre del paciente, la edad del paciente, la fecha, ¿no? Y se coloca en la receta, ¿no? Digamos aquí, diazepam, ¿no? 10 miligramos, ¿no? Todo sin abreviaturas. En la parte de abajo, indicaciones. Trata de ser muy puntual en esto, así tal cual, indicaciones. Tomar vía oral un comprimido en dosis única antes del acto quirúrgico o antes del procedimiento o antes de, dosis única. Y la firman, todo lo demás lo rayan y tan, ¿sí? Ese medicamento nosotros podemos mandarlo solamente en dosis única. No vayan a estar comprando a cada rato. Ese medicamento por lo regular son 20 comprimidos en algunos casos. Por ejemplo, el alprazolam tenemos 30 tabletas que te duran para 30 pacientes, 30 procedimientos. ¿De acuerdo? A mí me gusta mucho usar el primero. El diazepam es el que más ocupo. Funciona muy bien, lo puedes colocar incluso en niños. En los niños es muy divertido, ¿no? Porque los ves así medio cabeceando en la silla, ¿no? Así, te voy a necesitar, abre la boca, y ahí está, ¿no? Acá, y te dejan ahí hacer lo que tú quieras con ellos, o sea, es muy, muy bueno. Ahora, esto que acabo de decir también es muy importante. No olviden tener una cámara dentro de su consultorio o dejar pasar al papá después de dar este medicamento, porque es un sedante, ¿de acuerdo? Y se puede interpretar ciertas cosas. Ahorita las cosas están muy rudas con nosotros, ¿eh? Cuídense, por favor. Están muy rudas las situaciones ahorita con nosotros. Las demandas están, pero sí, a todo lo que da. Entonces tengan mucho cuidado. A ver, un momento. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Me dice el doctor José Peralta. A ver, déjenme darle los efectos secundarios que están aquí. Ahí están, doctor, los efectos secundarios. Ahí están todos ellos. Mientras el doctor apunta a los efectos secundarios, les platico yo a ustedes que eh, estos medicamentos, a ver, espérenme, todos trabajan excelentemente bien tomado. La disposición que nosotros tenemos de ese medicamento tomado es prácticamente el 90%. Es excelente, ¿sí? Son muy buenos. Ahora, ¿cuándo tenemos problemas con ellos? Cuando tenemos un paciente con problemas hepáticos. Ahí sí ya tenemos alguna situación. De ahí en fuera no hay problema. Ahora, con problemas hepáticos sí, y te pregunto, ¿hasta cuándo? Porque nosotros vamos a tener pacientes que van a tener problemas hepáticos del 50%, vamos a tener pacientes hepáticos con el 60%, con el 80%. ¿Cuándo te debes de preocupar? Cuando están por debajo del 40%. 40%, 30%, ya tenemos algún problema. Dice el doctor Aaron, dice, para todos los pacientes es una tableta o se realiza dosificación por peso. Doctor, la mayoría de veces con una sola tableta es suficiente para cualquier paciente. ¿Por qué? Siempre y cuando no tome medicamentos de este tipo siempre. Porque si estamos hablando de un paciente que de manera normal se toma su diazepam todos los días, todas las noches, por lo regular, se las mandan en ese momento, entonces a lo mejor tú tienes que aumentar tu dosificación. ¿Por qué? Porque este medicamento, el cuerpo se va acostumbrando a él.
Entonces, necesitan mayor cantidad de medicamento conforme pasan los años. Pero si tú tienes un paciente que solamente tomó medicamento ese día, no pasa nada. Pues ese mismo día es una tabletita es más que suficiente. Bien. Ok, otra pregunta. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Ah, claro. ¿En qué tiempo antes del procedimiento? Gracias, doctor. Le agradezco mucho la pregunta. Sí, es muy importante. 1 hora, con 1 hora tienes a tu paciente bien a gusto. O sea, llega tu paciente, le das su pastillita y empiezas a hablar de cómo va a ser el procedimiento y le cuentas a su familia y les prendes la tele y qué música quieren. Ya cuando ya vas a trabajar ya están listos, ya no tienes ningún problema con ellos. ¿Sí? Entonces 1 hora es más que suficiente. Bien, déjenme quitar otra vez. Ahora, estos medicamentos no se pueden combinar con alcohol. No se pueden ocupar con cualquier tipo de droga, nada. ¿Sí? Estos medicamentos se potencializan con estas sustancias. Entonces, aguas, no sé, la verdad, no creo que le suceda con frecuencia, pero si alguno de ustedes atiende tal cual urgencias, es súper común el borrachazo, ¿no? De esas veces que alguien de casualidad no va caminando en la calle con una botella en la mano, o sea, porque a veces pasa, ¿no? O sea, la doctora Ángeles alguna vez me platicó que iba conmigo, ¿no? Y nos pusimos, ¿verdad? Una borrachera, ¿no? Y andamos caminando, ¿verdad? Y pues, ¿qué creen, no? Que pues choqué con una banqueta, ¿no? Entonces, choco con la banqueta, ¿no? Y la fractura. Estos pacientes no pueden ser sedados. Aunque traigan una sola copa, de preferencia nada de sedantes. Va a potencializar mucho el efecto y van a tener un paciente que va a estar demasiado sedado, ¿sí? Es muy rara la persona, porque este medicamento causa a veces problemas para respirar, ¿no? O sea, deja de funcionar el sistema respiratorio. Entonces, tengan cuidado, de preferencia, no con ningún tipo de droga, nada de drogas. Y aguas porque ya pronto se acerca que legalicen la marihuana, aguas, porque vamos a tener un montón de personas drogadas en el consultorio. No sé si tengo tanto miedo de esto, pero la verdad es que sí me da miedo. Bien, entonces hasta acá. Vamos a ver. Hasta acá. ¿Vamos bien con esto? Doctor, yo tengo una preguntita. Diga, doctora. Ahorita que comentaba de los ansiolíticos, en el caso de los pacientes diabéticos, ¿no hay ninguna contraindicación ahí con ellos? Nada, doctora, nada. Aquí la contraindicación del paciente diabético es no lo atienda si está con un problema de diabetes en ese momento. Esa es una contraindicación, pero básica, doctora. No puedes tocar algo. O sea, tú de preferencia debes de tener ahí en tu consultorio tu glucómetro, llega tu paciente, le tomas la glucosa, si tu paciente es diabético y tu paciente está por debajo de 150, 160, bien, lo puedes atender. Pero si está por arriba de eso, no hagas nada. Primero tratas la diabetes y ya después trabajas, de preferencia. A menos de que sea una urgencia o algo así, ya te pondrás, piénsalo, pero piénsalo mucho porque no es fácil, ¿eh? O sea, un paciente que está arriba de 200 y algo, de plano, ni lo veas, ni lo veas. Si lo ves, a lo mejor le pasa algo, entonces no, mejor, ¿de acuerdo? Eso yo creo que es la mayor contraindicación que tienes con un paciente diabético. En este caso, si tu paciente está controlado, no pasa nada. Le das su ansiolítico sin problema alguno. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, doctor. Dígame. Tengo una duda. ¿En los niños también es la misma dosis, una pastilla o un Pues, comprimido? mire, un niño de cuántos años, o sea, por ejemplo, un niñito después de unos 6 años, el diazepam de 10 miligramos, bien, no le pasa nada. Vas a tenerlo muy sedado, no te asustes, muy sedado, no te asustes, pero va a estar bien. Insisto, son medicamentos, la verdad es que son medicamentos muy seguros. Estos, porque hay otro tipo de ansiolíticos que nosotros no ocupamos. Los ansiolíticos que se ocupan a nivel hospitalario, pero esos no los ocupamos nosotros. Esos sí son peligrosos, ¿no? Pero los que estoy mencionando ahorita, no hay problema. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, doctora. Saludos. Dice la doctora Reina, dice, doctora, entonces nos vamos a basar en la tabla
que puso para anestesiar, para saber cuántos cartuchos utilizar. Sí, siempre y cuando tomes en cuenta el peso corporal de tu paciente. ¿Sí? Tómalo en cuenta, siempre tómalo en cuenta. Esta tabla es algo muy básico para que ustedes lo tengan ahí en su consultorio a la mano, ¿no? Pero si tú ves un paciente muy delgado, ten cuidado, no lo anestesies mucho, ¿no? De hecho, yo soy los pacientes, en mi caso son los pacientes que les tengo como más prioridad, ¿no? Porque no les puedes colocar tanto anestésico, ¿no? Un paciente que pesa 40 kilos está difícil, ¿no? Un niño también, ¿no? Bien. Dice, tomando el ejemplo que puso del músculo, grasa y estatura. Sí, eso siempre lo debe de tener en la cabeza, doctora Reina, siempre. El peso del músculo, grasa y su estatura. Eso deben de tenerlo siempre en la cabeza. Porque no hay algo específico para las personas. O sea, no existe una receta mágica. Tú tienes que tomar en cuenta todos los datos siempre. Ok. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Ok, continúo. Vamos en tiempo. Opioides. Vale, vamos a ver con los opioides. ¿Por qué los opioides son tan complicados? Los opioides son complicados porque nosotros, de manera natural, tenemos opioides en el organismo. Cuando inició la plática, les platiqué y les dije de qué es lo que sucedía cuando tú tenías un accidente grave y veías a una persona o tú mismo levantarte y hacer cosas y no te duele nada. ¿Por qué? Porque en ese momento entra en acción dos opioides que tenemos en el organismo que son naturales. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos esos dos opioides en el organismo? O sea, en esta plática en particular. O sea, obviamente es importante en nuestro cuerpo, necesitamos tener cierta cantidad de analgesia en ciertos momentos, ¿sí? Pero en este caso, hablando de la plática en particular, es importante decirlo porque nosotros tenemos receptores específicos para los opioides, de manera natural. Es por eso que son tan adictivos. Es por eso que nosotros no solamente son adictivos. Nosotros el día de hoy queremos analgesia y lo logramos. Pero mañana ya no lo vamos a lograr con el mismo medicamento. Y necesitamos más dosis y más dosis y más dosis, poco a poco más y más. Por ejemplo, una persona que está siendo tratada por cáncer, al finalizar su tratamiento de cáncer después de 1 año, 2 años de cáncer, después el paciente fallece, ¿no? En ese momento, este paciente está tomando alrededor de, a veces hasta 1000 miligramos de morfina, que es muchísimo. Si tú le das a un paciente que no tiene nada 1000 miligramos de morfina, lo matas. Pero conforme vas aumentando la dosis poco a poco, vas generando resistencia al medicamento y se empiezan a abrir mayor cantidad de proteínas receptoras del opioide. Entonces, es muy buen analgésico, trabaja a nivel sistema nervioso central, así como trabajan los ansiolíticos. Es por eso que también causan sedación. Es por eso que tu paciente también se siente mareado. Es la misma razón por la cual tu paciente también a veces tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque está trabajando exactamente en el mismo lugar que los ansiolíticos. ¿Sí? Es importante, yo les digo a mis pacientes, ¿no? Este medicamento es un derivado del opio y se los digo de frente. Y aquí tengo por aquí 2, 3 doctores a los que he ido a operar en su consultorio y allí están, que se los digan si quieren. Yo les digo al paciente, esto es un opioide, es un derivado del opio, ¿sí? Te vas a estar drogado, vas a estar dopado 3 días, ¿de acuerdo? No se toma para un dolor de cabeza, díganselo, porque no tienen idea de cuántos pacientes dicen, ay, esta medicina es rete buena, luego me quitó el dolor y la tienen ahí para eso, ¿no? Y de repente les duele la cabeza y se echan su chocho, y mañana les duele el piecito, se echan su chocho, y entonces están tomando opioides todo el tiempo. Tienen que decirle al paciente y ser muy claros que eso es un medicamento que provoca adicción. Es súper importante que se lo digan, ¿sí? Y que le digan, ¿sabes qué? Te tomas esta cajita y ya, ¿no? Es más, si te sobra una pastillita, mejor me la traes. ¿Por qué? Porque no es bueno que la tengas en tu casa, ¿de acuerdo?
Es muy importante. Insisto, estos medicamentos trabajan exactamente en el mismo lugar que los ansiolíticos y provocan casi las mismas situaciones, incluso la depresión del sistema respiratorio, cuando estamos hablando en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Aquí nada más les voy a mencionar solamente los que podemos mandar en el consultorio. ¿De acuerdo? Bien, bueno, trabajan en el sistema nervioso central y detienen el paso neuronal, ¿no? De estas sustancias químicas que ya había mencionado, posicionándose en el lugar donde están las proteínas receptoras. Eso es lo que hacen los opioides. Bien, ahora, hay varios tipos de receptores. Tenemos agonistas puros, que son los que voy a dar el día de hoy. Hay agonistas y antagonistas. ¿Qué es esto? Cuando dicen agonistas puros, quiere decir que tiene la molécula, es completamente afín a la proteína y se adhiere a la proteína. Cuando tenemos agonistas y antagonistas, quiere decir que no solamente se adhiere a la proteína, también evita que la otra sustancia se adhiera y la retrae. ¿Sí? Tenemos agonistas parciales. ¿Qué es lo que pasa? Va pasando por ahí la molécula y va retirando a todos los demás. Haga de cuenta, va llegando la dopamina y encuentra al opioide y lo retira. Y entonces ya no hace conexión con la proteína. Y tenemos agonistas puros que justamente hacen completamente lo que acabo de decir, pero de manera completa, y los anteriores solamente de manera parcial. ¿Sí? Es decir, tenemos algunas sustancias químicas que tienen completa afinidad y son difíciles de desprender. Espero que alguno de ustedes haya tenido uno de estos proteínas que son difíciles de desprender en su vida. Es bastante rica la situación. Bien, aquí tenemos algunos de los que nosotros ocupamos de manera normal. Tengan cuidado con los jarabes para la tos. ¿Por qué? Porque hay jarabes para la tos que tienen opioides. ¿Por qué? Porque el opioide también disminuye el impulso de toser. Si ustedes tienen, alguno de ustedes conoce o tiene pacientes que tienen neumonía, bronquitis, bueno, ahorita COVID espero que no, la mejor de las suertes, pero todas esas personas que tienen en este momento problemas bronquiales, que tienen tos crónica, siempre se les da un opioide para que eviten ese sentir de toser, ¿sí? Ahora, estos medicamentos, doctores, ya se venden sin receta. La verdad es que se venden sin receta. O sea, yo sé que dicen, no puede ser, muchos de ustedes, sí, los venden sin receta. Entonces tengan cuidado con los pacientes, hablen con ellos y pregúntenles, hagan muchas preguntas. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes conoce el dextrametorfano. ¿Lo conocen? Esa sustancia química. Esa sustancia química, creo que se vende con Ambroxol. El Ambroxol es para que evites toser, un antitosígeno, y el dextrametorfano es un opioide. Entonces, si tu paciente está trabajando con opioides, con esta, todavía tú le aumentas otro, tengan cuidado. ¿Ok? Ahora, vamos a tener opioides que tienen mayor afinidad para el dolor. En este caso, yo les recomiendo más el tramadol. El tramadol es magnífico para retirar el dolor, es excelente. Ahora, viene así en tableta de 100 miligramos, que es muchísimo 100 miligramos, muchísimo. Por eso les recomiendo que compren o que tengan a la mano sus pacientes el tramadol con ketorolaco. ¿Por qué el tramadol con ketorolaco? El tramadol viene en una disposición de 25 miligramos. Es suficiente dar este medicamento cada 8 horas para que tu paciente deje de sentir dolor. Yo prefiero a veces combinarlo con otra sustancia química que por lo regular es paracetamol. Entonces, si yo tengo un paciente que le va a doler mucho, le mando ketorolaco con tramadol y paracetamol cada 8 horas. Eso es más que suficiente para que mi paciente esté perfectamente tranquilo después de que, insisto, de cortar hueso, de una cirugía grande. Esto es más que suficiente. Ketorolaco, tramadol y paracetamol. Nada más.
¿sí? Sin embargo, vienen los otros dos medicamentos. Yo, por ejemplo, con el paracetamol y la codeína, yo he tenido muchos problemas con pacientes que tienen muchas ganas de vomitar, o se sienten demasiado mareados con la codeína. Ese es el mayor problema que he tenido. Sí se les quita el dolor, pero sí he tenido esa situación. Ahora, la oxicodona, el problema que tiene es que es muy adictiva y es cara. La oxicodona es cara. Este medicamento cuesta como 400, 500 pesos, ¿no? Y el ketorolaco con tramadol hay en genérico intercambiable, ¿no? Entonces ya hay, es económico, cuesta 100 pesos, 150. Si compran el que está ahí, que es de patente, cuesta alrededor de 200 pesos más o menos la cajita. Hay sublingual de 4 tabletas y el que a mí me gusta mandar es es en cápsulas y viene con 10 tabletas. Como yo le mando, con 10 cápsulas, si yo le mando a mi paciente 3 días de medicamento cada 8 horas, le es más que suficiente. ¿Por qué? Porque le pido la primer cápsula cuando está saliendo del consultorio. Llega a su casa, se toma la siguiente ya en el consultorio y a partir de ahí empieza a tener ya su dosis. Van a ser 3 cápsulas al día, son 9 cápsulas, es decir, cumplimos con el tratamiento. Y tan tan. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas, dudas en cuanto a opioides que están ustedes viendo ahí enfrente? Muy bien, doctores. Pues preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda ya de la plática en general? Bien. Vamos a ver, no tengo una pregunta. Dice, entonces sería similar para una persona alcohólica, lo cual va aumentando la dosis. Sí, doctor. Sí, doctora Reina. Es similar. Tengan cuidado. Opioides y alcohol, no. De hecho, los drogadictos lo hacen. Los drogadictos compran alcohol con opioide y también alcohol con ansiolíticos, justamente para aumentar pues lo que sienten, ¿no? Eso lo hacen mucho bueno, las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Doctor, dice, ¿qué hay con el control de prescripción de medicamentos controlados por la norma? Deben ser prescritos en recetas con códigos de barras. ¿Qué cree, doctora? Sí, es cierto, pero no está completamente implementada la norma en México. Si usted trabaja en un sistema de salud, sí, y tienes que tener a fuerza tu código de barras, ¿no? Pero lo que les dije ahorita, la receta, con solo ese medicamento, nada más ese medicamento, que ustedes vayan a comprar a la farmacia, firmada por ustedes, es más que suficiente, pero es una caja, porque la tienen medida. Y sí te van registrando, te registran tu número de tu cédula profesional cada vez que tú la vas a prescribir. ¿Alguna otra pregunta, duda? Como siempre, doctor. Muchas gracias, doctor Humberto. Le agradezco mucho. Me están felicitando. Gracias, doctor Humberto. ¿Alguna otra Doctor, yo. pregunta? Dígame. Con el caso de los antibióticos, ¿hay alguna reacción, pudiera haber alguna reacción adversa al momento de administrar los medicamentos estos que mencionamos? No, ninguna, doctora. Ninguna. Bien, doctores. Parece que vamos bien. Fíjense, el día de hoy tengo un regalo para ustedes. Yo siempre trato de regalarles algo en mis pláticas, ¿no? Cuando se puede y es posible. Así que voy a darle la palabra a una persona. Esta persona no es doctora, ¿no? Va a hablarles sobre mercadotecnia y publicidad que necesitan ustedes en su consultorio. Esta persona, bueno, tal cual se dedica a ello y tiene un regalito para ustedes. Así que, a ver, adelante, licenciada. ¿Tiene usted ahí su micrófono abierto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches. Un placer presentarme ante ustedes. ¿Me da control para compartir pantalla? Estoy buscándolo. Dame un Claro. momentito, pequeña. Dame un poquito. Mientras tanto, empiézales a platicar. Claro, hola, mi nombre es Mónica Monge Espinosa, soy diseñadora y comunicadora visual y vengo a platicarles sobre una de las áreas en las que se desempeña el diseño gráfico. Les voy a platicar un poco, a grandes rasgos, de lo que trata el branding, un elemento importante que utiliza la mercadotecnia para dar posicionamiento a
a Ya las puedes marcas. compartir. Ya Gracias. puedes compartir, Mónica. Estamos, ¿verdad? Estamos, adelante. Perfecto. Entonces, como les decía, les voy a hablar sobre la importancia que tiene el branding dentro de la mercadotecnia. El branding justamente es la gestión de la marca que tiene como objetivo generar presencia dentro del mercado mediante una imagen clara y concisa en un consumidor meta. Muchas veces me ha tocado escuchar cuando se está haciendo la promoción de un producto o un servicio, se tiene muy claro las características que se van a proponer en este servicio. Ajá. Pero muy pocas veces se plantean que evidentemente estamos en una sociedad de consumo donde las opciones son inmensas. El mercado se nos abre y las posibilidades son infinitas. Pero justamente el branding nos ayuda a crear una guía para lograr esa identificación dentro del mercado. Es importante generar una marca, ya que únicamente no es generar un nombre perfecto para la identificación dentro de los productos. Tampoco se trata de generar únicamente una identidad que sea pegado en nuestros productos o que sea utilizado en una tarjeta de presentación para decir, este soy yo. No, lo que intenta transmitir una marca es justamente sentimientos y experiencias en la compra o consumo de nuestra audiencia. Me explico. La marca está basada en valores y conceptos que ayudan a diferenciarnos dentro del mercado. Estos valores y conceptos van a permitir transmitir una experiencia de compra que guíe y haga ser partícipe a nuestro consumidor dentro de nuestra empresa. Cuando tenemos claros los conceptos y valores que queremos transmitir, como diseñadores gráficos, nosotros nos dedicamos a plantear cuáles van a ser esos elementos compositivos que ayuden a identificar a la marca que estamos proyectando. Vamos a empezar a generar un tono comunicativo que permita transmitir el correcto mensaje que se está dirigiendo a nuestra audiencia. Vamos a empezar a generar ese estilo fotográfico, ese estilo de la imagen, que cada vez que nosotros digamos, yo estoy vendiendo, no sé, pensemos una pluma, que esa pluma sea perfectamente identificable dentro de mi marca y que no sea otra. Entonces, lo que pretende la gestión de esta marca, la gestión del branding, es justamente generar comunidad. Comunidad mediante la identificación de valores que una marca proyecta frente a su consumidor meta. Por eso tan importante sí tener claro este planteamiento de conceptos que nos ayudan a diferenciarnos frente al mercado. ¿Qué mejor ejemplo que Coca-Cola? Uso Coca-Cola porque es uno de los productos más presentes en las familias mexicanas. Coca-Cola no vende únicamente un refresco de cola. Coca-Cola vende felicidad. Y bajo este concepto de felicidad, genera toda su publicidad y genera este sentimiento. Está por ahí un lápiz, no por donde está la... ¿Me apagan, por favor, sus micrófonos? Los agradecería mucho, por favor. Ajá. Genera, a la apertura de un refresco de cola, no estás generando solamente la saciedad del sabor, sino estás generando esta felicidad de compartir el momento, de compartir en familia. Eso es lo que vende Coca-Cola, felicidad. Y bajo este concepto empieza a generar una comunidad que se identifique con ese sentir. Tienes 1000 opciones en el mercado para un refresco de cola, pero consumes Coca-Cola porque te hace sentir feliz, te proyecta en su publicidad felicidad. Les traigo... ¿Quién sabe qué se rayó? Ok. Les presento el caso de Consultorio Dental Caram. El consultorio está dedicado a la salud bucal, como diversas opciones en el mercado. Pero ¿qué diferencia o qué
¿qué diferencia o qué quiere proyectar el consultor dental Carant ante sus clientes? ¿Qué va a ayudar a determinar esta elección frente al mercado? Es justamente que él pretende proyectar confianza. Confianza en el proceso, en el seguimiento del proceso de la atención médica de su cliente. Entonces, su principal motivación va a ser generar confianza. Y bajo este concepto de confianza, como les menciono, el diseñador empieza a generar estos códigos comunicativos que van a permitir la correcta lectura de los valores de la empresa. Ejemplo, tenemos un gráfico pensado para la publicación en redes sociales, en la red social de Facebook, en el cual estamos presentando el material con que se trabaja, la limpieza. Presentamos una línea visual sobre que en este consultorio contamos con la mejor tecnología para la atención de esa persona. Estamos representando cuáles son los servicios. Y esto con la ventaja de que únicamente no estamos proyectando la confianza o estamos proyectando qué estamos vendiendo, sino que también estamos diciendo que no lo está vendiendo el consultorio de la sonrisa feliz, lo está vendiendo el consultorio dental Carant. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento identificador, que es nuestra identidad gráfica, que es una paleta de color clara en la empresa, que es una tipografía específica para la correcta identificación justo de nuestra marca. Otro ejemplo, tenemos estos dos, ¿no? Les platico que no sé cómo quitar estas líneas rojas. Okay. Sí, como que alguien rayó, pero no supe ni cómo se le dio acceso. Hay una parte en la parte de arriba, no sé si está en tu panel arriba o abajo, donde dice ver opciones, debes de buscar donde dice anotar, y hay una para borrar, y ya nada más, ahí hay como un basurero, y lo borras. Ok. Listo, sí. Ok, entonces, como les comentaba, su principal motivación es dar confianza. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo otra vez a generar mensajes que comuniquen tanto la confianza en la persona como la confianza del servicio que estamos ofreciendo. Ejemplo, disfruta de la mejor sonrisa como asistiendo periódicamente a una revisión dental. ¿Cómo te motivo a que te sientas seguro y con la mejor toma de decisión? Te digo que un gran famoso dice, pienso que lo que se llama belleza reside únicamente en la sonrisa, elemento que todo el mundo tenemos y que muy pocas personas se sienten de repente intimidados por no usarla como, o sea, no se sienten seguros. Entonces yo te motivo a que te sientas seguro de que tu sonrisa es bella, pero claro, te ofrezco el servicio de mejorar. Entonces, bajo estos conceptos empieza a generar una identidad de la persona, que se empieza a generar conceptos de identidad entre la marca y el consumidor. Y bueno, yo con esto quiero motivarlos a que realmente se planteen cuáles son esos conceptos y esos valores agregados que están ofreciendo dentro de sus servicios, porque evidentemente tenemos en el mercado una amplitud de opciones para la toma de decisiones de asistir a ciertos consultorios, pero claramente podemos usar esos valores agregados como detonadores de los motivantes para definir al consumidor, para ayudar a definir al consumidor que consuma nuestro producto, que venga, que se atienda con nosotros en este caso. Entonces, yo les dejo aquí mis datos para lograr para ayudarlos en este camino de generar una buena comunicación visual de sus productos. Les digo, es bien importante tener estos valores bien identificados porque de esta forma es como logran comunicar las grandes empresas sus productos y es la forma en que logran conectar, porque a fin de cuentas en este
sentido de sociedad del consumo, nos vemos motivados por las experiencias de compra, por los sentimientos que nos generan estas marcas. Estas marcas, a fin de cuentas, nos proporcionan una identidad, o hemos adoptado una identidad frente al consumo de las mismas. Bien, doctores. Ella, la licenciada, trabaja de esta manera, va a sus consultorios, platica con ustedes, ve cuáles son las necesidades que tiene su consultorio, toma fotografías, hace videos y brinda información en público mediante las redes sociales, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Y me decía que tenía algo gratis, ¿no? Ibas a regalar algo, ibas a dar descuento, algo así, ¿no? Me dijiste. Claro, como les digo, bueno, como les comenta el doctor, ahorita lo de tendencia, lo que está marcando el pie de las grandes MIPYMES, a fin de cuentas, es la estancia en redes sociales. Entonces yo les propongo que generar un video promocionando los productos que ustedes venden. Claro, bajo estos conceptos de un buen branding, una buena identificación de valores. Entonces yo les propongo generar un video promocionando sus servicios. Bien, ¿cómo quieres que lo manejemos? Hacemos una pregunta. ¿Cuántas personas quieres o puedes hacerlo? ¿Una? ¿Dos? Una está perfecto para poderle darle un muy buen seguimiento a su marca. De acuerdo, vamos a hacer la promoción, ¿de acuerdo? Dice, a ver. Ok, vamos a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Quiero que alguien de ustedes me dé, por favor, vamos a pensar. Deme, por favor, 3 neurotransmisores. PGAI, PGIA 2 y el PGIR 2. A ver, ¿quién me dice algo? A ver, platíquenme. ¿Cuál es su nombre, doctora? Ok, ¿nadie se anima entonces? No regalamos nada hoy. Ay, no me la puse. Ya no se acuerda. A ver, ¿quién sí se acuerda? Adelante. 3 neurotransmisores. Que hablé de ellos hace 1 hora. Y en el día de hoy nadie quiere regalo. Muy bien, excelente. Gracias. Vamos, anímense. Bien, de acuerdo. 2 neurotransmisores. No lo traje. El PG2 y el PGF. No. Lectura de dolor. El PG2, prostaglandina 2, ¿y cuál otro? Y... Ay, no. Vean el chat, doctor, por favor. Serotonina, doctor. Histamina, serotonina y dopamina. Vitamina, Glutamato. glutamato, Radiquinina. En el chat. Neutrófilos. Los hay. no sé, yo creo. No, pues vamos a decirles. ¿Sí me escuchan? Aquí están ya. ¿Se me escuchan? Serotonina, aspartato, glutamato, prostaglandinas. Es que como Prostaglandina.
salicitatus, asa, peroxicam, voltaren. ¿Qué pasó? Nos despedimos, doctores. Doctora, licenciada Mónica, póngase de acuerdo, por favor, con el doctor José Peralta. Mándele mensaje al doctor José Peralta, que fue el primero que mandó el mensaje, con los datos que se necesitan. ¿Sale? Claro que sí. Listo. Entonces póngase de acuerdo, doctor José Peralta, por favor, mándele mensaje a Mónica para que reciba su premio. Doctores, para los demás, yo creo que ya me despido. Cualquier cosa que tengan ustedes, saben que estoy a sus órdenes. Lo que necesiten, tienen algunos de ustedes mi número telefónico, algunos tienen mi correo electrónico, estaba en la pantalla. Cualquier pregunta, duda, estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Como siempre, ha sido un enorme placer compartir el día de hoy, esta noche, con todos ustedes. Agradezco su presencia. Gracias, doctor. Pásenla muy bonito. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pásenla bonito, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buena noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Me dio gusto verte. Bye bye. Igual. Hasta luego.